La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Les acompañaremos hoy Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Iniciamos con Panorama Nacional, pues esta semana el registro del cambio en el gabinete del presidente Petro. Varios ministros se han retirado del gabinete y pues entran nuevos ministros. Hoy vamos particularmente a hacer un diálogo con el nuevo ministro de Salud, igualmente el nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Iniciamos con el ministro de Salud, que pues obviamente es médico, cardiólogo, fue secretario de Salud en la época de que el actual presidente de la República era alcalde de Bogotá, y pues es una persona ya de confianza dentro del nuevo esquema de gobierno que está planteando el presidente Petro. O sea, ya no le va a dar participación a otros partidos, sino va básicamente a replegar todo su equipo de trabajo del mayor nivel de confianza para desarrollar la agenda tanto de gobierno como legislativa. Vamos a ver cómo evolucionan las relaciones con el Congreso y a ver si es posible que la reforma de la salud la pueda tramitar el nuevo ministro del ramo, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. Escuchemos al nuevo ministro de Salud haciendo referencia al reto que tiene de pasar este proyecto y lograr su aprobación en el Congreso de la República, el proyecto de reforma al sistema de salud. Nos hayamos posesionado, pero muy seguramente antes lograremos tener algunas conversaciones informales. Yo soy siempre y he sido partidario del diálogo y del entendimiento. Por eso siempre ha sido, por ejemplo, una persona que sigue unos postulados como los de nuestro expresidente Darío, 2 veces presidente Darío Chandía. Es mejor echar lengua que echar bala. Entonces, siempre hemos sido de ese talante y lo vamos a hacer como así lo ha sido el señor presidente Gustavo Petro, que nos ha dado este honor y de poder estar a su lado acompañándolo en su gobierno. Saben mucho más que yo porque han tenido la oportunidad de seguirla detenidamente. Yo estos últimos 8 meses fue dedicado a una campaña en la que aspiraba a poder ser candidato de Colombia Humana y del Pacto Histórico y de un gran frente por Bogotá, lo que yo denominé el Acuerdo por Bogotá. Pero usted sabe que cuando uno es llamado a filas, y en este caso pues por el presidente, que ha sido nuestro jefe, compañero y amigo, pues lo hacemos. Yo creo que la gran mayoría de la reforma ya ha sido consensuada. Faltan algunos puntos en donde no se ha podido conciliar. Yo creo que podemos seguir trabajando para que eso se pueda hacer. Yo soy optimista. Yo creo que uno, a pesar de las dificultades, tenemos una marea alta, pero después de la marea alta sigue la tranquilidad, y yo creo que lo más importante es que entre todos, de todas las personas que verdaderamente quieren solucionar los problemas que afrontan los territorios abandonados, los barrios marginados, las gentes que no tienen la atención adecuada, sí. Yo creo que por eso es que tenemos que trabajar, y eso es lo que estamos haciendo, y creo que ningún partido, ni ninguna organización, nadie se sale de ese ámbito, y estamos en una discusión de pronto del manejo de los recursos, de las EPS, todo eso es solucionable. Pero señor, no vamos a retirar ningún proyecto de la salud. Nosotros estamos conscientes de que hoy la salud necesita unas reformas. Eso lo ha dicho absolutamente todo el mundo. Hay necesidad de hacer reformas a la salud, mejorarla. Yo estoy convencido de que con la sapiencia del gobierno, muy especialmente con la sapiencia del honorable Congreso de la República y con todas las fuerzas vivas de Colombia, vamos a lograr lo mejor para un sistema de salud que sea ejemplo para todo el mundo. Estas las declaraciones del ministro de Salud, Alfonso Jaramillo, hace mucha precisión en que ya la mayoría de la reforma ha sido, acordada con el Congreso, que hace falta unos puntos. Es optimista, vamos a ver si es un optimismo moderado para que esta reforma pase en el Congreso. De otro lado, pues también plantea la necesidad de seguir el diálogo, de no
confrontar al Congreso, sino por el contrario buscar una concertación con la Comisión Séptima, donde está tramitándose el proyecto, y también obviamente con todos los congresistas para que una vez pase, si pasa de la Comisión Séptima a la plenaria, pues el proyecto siga su curso y se logre la aprobación y se convierta en ley de la República. Ese es el objetivo. Vamos a ver si el nuevo ministro puede lograr este reto. Y pues no es fácil porque naturalmente las relaciones no están pasando por su mejor momento. Y los partidos políticos, desde luego, juegan un papel fundamental, aunque ya hay unas opciones, por lo menos unas situaciones de rebelión al interior del Partido Liberal. Ya 25 representantes de la Cámara manifestaron que no estaban dispuestos a seguir las directrices del director del partido, el expresidente César Gaviria, de tal manera que hay rompimiento en los partidos. Y de otro lado, se está cambiando la estrategia, ya no hablar con los directorios ni con los presidentes de los partidos, sino con cada uno de los congresistas, porque son ellos los que finalmente, realmente con su voto, terminan aprobando o desaprobando cualquier proyecto de ley. Vamos a ver qué pasa. Pero es importante también en este análisis que estamos haciendo hoy en Panorama Económico con los nuevos ministros y pues desde luego sus distintas opciones que tienen en su trabajo en cada una de las carteras, también escuchar al ministro del Interior, al nuevo ministro del Interior que reemplaza al ministro Alfonso Prada. El nuevo ministro es Luis Fernando Velasco, es un abogado caucano y pues también 24 años estuvo como senador de la República, de tal manera que tiene una experiencia muy amplia en el manejo de las relaciones con el Congreso, fue parlamentario y conoce pues toda la ley quinta, que es básicamente cómo funciona el Congreso de la República. Entonces escuchemos al nuevo ministro del Interior, a Luis Fernando Velasco, haciendo referencia a esta nueva etapa del gobierno del presidente Petro. Sus iniciativas necesita hablar con el Congreso y el gobierno no va a renunciar a su posibilidad legítima y democrática de hablar con los parlamentarios. Claro, también vamos a hablar con quien quiera hablar con nosotros. Dilian Francisca Toro es la dirigente de un partido y de hecho le quiero confesar que ya he tenido conversaciones con Dilian, por lo menos telefónicas. El presidente Cepeda pues es un parlamentario y fue mi compañero del Senado y pues uno también tiene la posibilidad de hablar con él, lo que no significa que nosotros vayamos a renunciar a hablar con los parlamentarios conservadores, con los parlamentarios de la U, y por supuesto que estamos hablando con la mayoría del Partido Liberal, tanto en Cámara como en Senado, y si el señor expresidente Gaviria quiere de alguna manera volver a tener unos puentes con el gobierno, pues hablamos con él, pero lo que sí es claro es que el gobierno va a defender sus programas, va a defender lo que le presentó a los colombianos en las urnas y lo va a defender en los distintos escenarios. Hablaremos con el sector empresarial, con los sectores sociales, en donde nos inviten, y hablaremos con los parlamentarios en el espacio natural del Parlamento, que es el propio Congreso. La decisión la van a tomar los dirigentes liberales. Lo que yo sí puedo decirle, porque es que conozco los estatutos del partido, es que el partido está en mora. Hace un año debió convocar convención y los que estábamos debatiendo legítimamente el rumbo del partido, no la persona de César Gaviria. Yo tengo el más alto respeto por la figura del señor expresidente. No voy a esconder ahora en esta entrevista unas diferencias políticas que ustedes conocen y que además las he tramitado públicamente, con respeto, pero las he tramitado. Pues claro que las tengo, pero ahora que soy el ministro de la política, yo sí espero que los partidos cumplan los estatutos, cumplan lo que ordena la Constitución, cumplan lo que ordena la ley y tengan los dirigentes que los propios partidos quieran y no los que algunas jugadas legales quieran hacer mantener, de manera que esperemos que los liberales tomen la decisión y que nosotros por lo pronto seguiremos hablando con los señores parlamentarios que quieran hablar con nosotros. En el caso de la Cámara ya es evidente que hay una gran mayoría de representantes que quieren hablar con el gobierno y el gobierno por supuesto que va a hablar con ellos. Declaraciones del nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco,
y hace referencia a dos puntos importantes. Va a seguir con el diálogo con todos los congresistas, con todas las bancadas de distintos partidos. No excluye también la posibilidad de reunirse con los presidentes de los directorios de los partidos políticos, el Partido Liberal, el Partido de la U, los partidos de oposición como Cambio Radical, Centro Democrático, para buscar consensos sobre estos proyectos de ley que está tramitando el gobierno. También ratifica que el gobierno no va a ceder porque ellos ganaron con una plataforma, con un programa que se presentó a las elecciones, y ese programa fue el que aprobó y tuvo la mayoría de los votos en las urnas, de tal manera que ellos siguen con su programa de gobierno, pero sin perder la concertación. De otro lado, hace un análisis el ministro del Interior sobre lo que está pasando, porque él es un liberal disidente que se rebela contra la dirección nacional del partido, contra César Gaviria, y pues sale a apoyar al presidente Gustavo Petro en su campaña. Y por otro lado, el presidente Gaviria apoyó a el candidato Rodolfo Hernández. Inicialmente el expresidente Gaviria apoyó a Federico Gutiérrez, como Federico no tuvo futuro, entonces el expresidente Gaviria se pasó a apoyar a Rodolfo Hernández, tampoco le fue bien con Rodolfo Hernández, y finalmente el expresidente Gaviria estaba al comienzo del gobierno apoyando al presidente Petro y hubo ruptura, los ministros salieron y pues obviamente ahora la idea es volver al diálogo y naturalmente con los parlamentarios buscar una coalición que permita la aprobación de los distintos proyectos. El ministro del Interior, la labor que le corresponde es una labor de mediocampista, o sea, buscar en el Congreso de la República, hablar con todos los sectores y tramitar la agenda legislativa del gobierno, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma al sistema de salud y en general toda la agenda legislativa es la responsabilidad del ministro del Interior. Si no lo logra, como el caso del exministro Alfonso Prada, que no logró el objetivo, entonces naturalmente el presidente dijo quienes no cumplan los objetivos, pues se van del gobierno. Y esa es una de las razones por las cuales se presentó este cambio en el gabinete de estos ministros. Ahora vamos a escuchar al ministro de Hacienda, al nuevo ministro de Hacienda que reemplaza al doctor José Antonio Campo y que pues obviamente en Panorama Económico es muy importante conocer los principios fundamentales del nuevo ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla, que fue profesor de la Universidad Nacional de Colombia, fue el secretario de Hacienda durante los 4 años del gobierno de la alcaldía del doctor Gustavo Petro, y ahora pues se inicia sus labores. El próximo martes, tengo entendido, se posesionarán los nuevos ministros, tanto el ministro del Interior, que ya estuvo acá con nosotros en Panorama Económico, igualmente el ministro de Salud y el doctor Ricardo Bonilla. Pero escuchemos las primeras declaraciones del nuevo ministro de Hacienda, el doctor Ricardo Bonilla. El costo fiscal de las mismas. La reforma de salud está alrededor de algo que ya hoy gasta el país, que es 80 billones de pesos. Eso lo está pagando el presupuesto nacional desde hace varios años y la idea es que lo que está propuesto no va a aumentar el costo fiscal. Esa es la principal preocupación que tiene el Ministerio de Hacienda respecto a esta reforma. En el tema pensional, de lo que se trata es de reorganizar las cuentas. Una regla fiscal que es bastante fuerte, drástica, y que no contemplaba que nos dejaran un déficit de más de 30 billones en el Fondo de Estabilización de la Gasolina. Lo que hoy está rompiendo la regla fiscal es ese Fondo de Estabilización. Por esa razón el gobierno tuvo que tomar una decisión absolutamente heroica, que es incrementar el precio de la gasolina como se está haciendo para poder empezar a cubrir ese déficit. Se trataría de revisar los componentes de la misma, que significa que queremos bajar el déficit fiscal y queremos bajar el déficit de cuenta corriente. Eso ya empezó a bajar, el ministro Campo hizo una buena tarea ahí y la vamos a mantener. Pero que como lo que está rompiendo la regla es el Fondo de Estabilización de los precios de la gasolina, los precios de los combustibles, tenemos que revisar exactamente cómo es esa fórmula. Es lo que nos está obligando a subir los precios de la gasolina y a que no podamos controlar decididamente la inflación. Que cambia mucho, es muy volátil. Nosotros tuvimos dólar cercano a los 5.000 pesos hace algunos meses. Alcanzó a volver a bajar a 4.400. Esperamos que se normalice el mercado sencillamente y que podamos tener una buena perspectiva. De hecho, ayer el director de Crédito Público me dijo que había habido una buena emisión de bonos y una aceptación del mercado internacional. Es decir, Colombia sigue siendo visto como un mercado interesante. Partidario de que se nos informe claramente qué ha pasado con los 200 contratos de exploración que están vigentes y de los cuales hace 6 meses había más de 40 suspendidos y que abarcan una amplia franja del territorio colombiano
que es donde se supone, por estudios geológicos, hay gas, petróleo o otro mineral. Entonces, mientras no tengamos estos resultados, ¿para qué hablamos y especulamos de nuevos contratos? La pregunta es, ¿alguien ha pedido que le den un nuevo contrato de exploración? ¿En qué zona del territorio? La respuesta es, yo no tengo todavía esa respuesta. No, solicitudes de contratos de exploración desde hace más de 8 años. Bueno, estos son los argumentos del doctor Bonilla, interesante. Él dice que hay que bajar el déficit fiscal y hay que, pues obviamente también el déficit comercial, en la balanza de pagos. Entonces, y pues el presidente Petro argumenta que fue su secretario de Hacienda y dejó en muy buena calificación las finanzas de Bogotá, de tal manera que es una prenda de garantía para el manejo de las finanzas a nivel nacional y desde luego el respeto por la regla fiscal, aunque obviamente él plantea la necesidad de hacer unas reformas a la regla fiscal para hacerla más flexible y hacer un manejo distinto en las finanzas internacionales. De otro lado, el ministro de Hacienda argumenta que ya coordinó con el jefe de crédito público y la confianza en el país es muy interesante frente a la emisión de bonos que se hizo esta semana. Tuvo una gran aceptación esta emisión de bonos, mucho más allá de lo que se esperaba. O sea, se emiten una cantidad de bonos y hay un porcentaje más alto de demanda de estos bonos de Colombia, de deuda pública a nivel internacional, que ese es un factor que genera, pues obviamente, un indicador de confianza en el país. Profesor Alejandro, bienvenido a Panorama Económico. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y doctor José Gregorio Hernández Galindo. Haciendo un comentario y un análisis pues, de los invitados que estaban participando en las entrevistas, es importante mirar una cosa. Sí, obviamente sigue habiendo apetito de los bonos de Colombia a nivel internacional. Esto por la reforma tributaria, porque pues ya las finanzas son sostenibles, pero no porque el país sea productivo, sino porque se agrandó la masa tributaria. Eso toca aclararlo, por un lado. Por otro lado, en el tema de lo que hablaba Ricardo Bonilla, es importante analizar una cosa. Para ser un buen ministro de Hacienda, toca que vuelva al país competitivo y le dé las herramientas, las leyes y los ingredientes para que el país sea un atractivo de inversión. Si él analiza bien la reforma tributaria, tiende a castigar mucho lo que es la inversión. Se habla de que este gobierno tiende a la industrialización, pero profesor Luis Alberto, si uno quiere crear empresas, emprendimientos, toca ir precisamente desde lo tributario también, ir a las exenciones y a los alivios financieros, en cambio de pensar en subir tasas, bajar tasas. Se habla que este es el gobierno del cambio, pero curiosamente se le quiere clavar más impuestos a la gente en general. Si a alguien, por ejemplo, se le muere el papá, la mamá, la esposa, entra en procesos de sucesión, ya las ganancias ocasionales subieron. ¿Sí? El impuesto de las ganancias ocasionales subió. Eso le da directamente al capital de los seres humanos que habitan en este país. Se subió el impuesto a los dividendos. Castiga generación de valor a través de la inversión. Se subió el impuesto a las utilidades. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? Estamos haciendo, es una regresión en la matemática. Por otro lado, recordemos que el presidente nuevo de Ecopetrol, Roa, está precisamente hablando de que no van a haber nuevos contratos, de que se va a hacer solo exploraciones en los viejos contratos que existen. Pero recordemos, profesor Luis Alberto y oyentes, que Colombia no es una potencia petrolera. Y como Colombia no es una potencia petrolera, pues obviamente si le limitan la capacidad de exploración, pues obviamente cuál puede ser el futuro que se viene. Entonces, son políticas que son procíclicas al crecimiento, ya que estamos hablando de que el mundo está tendiente a caer en una recesión, ya hay algunos países que han caído en recesión, se espera que Estados Unidos pueda estar tocando la recesión. No hablo de trimestres, sino hablo precisamente de anualizado, ¿no? El Reino Unido ya está tocando recesión, que es uno de los países más grandes en las economías más importantes del mundo, y posiblemente se vienen otros. Si no estoy mal, Chile está también entrando en el proceso de recesión. Entonces es importante mirar dos cosas. Colombia es una potencia regional, así no seamos grandes tenientes en reservas, Colombia es una potencia energética regional. ¿Por qué lo digo? Tenemos a ISA, que hace parte de Ecopetrol, que es una compañía de una transportadora eléctrica, que nosotros hacemos interconexión eléctrica entre Colombia, algunos países de Sudamérica como Perú, Brasil, otros. En Centroamérica también tenemos eso. Cuando se pensó en la idea de que Ecopetrol comprara ISA, era precisamente para abrir las salas de energía y ya no volvernos nomás transportadores, sino productores
y actores importantes en el mercado. Hay una cosa importante que Roa estaba hablando en esta semana, que posiblemente nosotros podemos importar gas de Venezuela. Mala noticia. O sea, mala noticia de doble vía. Uno, por la autosostenibilidad energética, porque nosotros, profesor Luis Alberto, en este momento somos autosostenibles energéticamente. No necesitamos ni del gas ni del petróleo para poder funcionar en nuestra matriz energética. Y eso es aplaudible, toca cuidarlo y toca incrementarlo. Pero por otro lado, ¿cómo se está hablando de que ellos dicen que el cambio climático, que la contaminación, pero no es malo traer gas de Venezuela, pero sí es malo producirlo en Colombia? Y el impacto que tiene no es nomás que no tendríamos soberanía energética, sino que estaríamos prendados a las políticas de Venezuela, y por otro lado, que nos dejarían de entrar ese rubro tan importante de ingresos por el tema de exportación de petróleo y gas, profesor Luis Alberto. O sea, ¿a quién se le ocurre castigar los negocios internos para darle prelación a unos externos? Sobre todo cuando es importante. Recordemos que Ecopetrol en el último año del sector petrolero aportó al país entre 40 y 50 billones de pesos, contando dinero de regalías, contando dividendos de Ecopetrol por participación que tiene la nación en esta empresa, por impuestos y por otros indicadores. Eso sin contar, profesor Luis Alberto, todas las personas que trabajan en el sector, directos e indirectos, que generan unos buenos ingresos a los habitantes de la nación. Entonces es importante mirar esto en profundidad y hacer un llamado al gobierno. Profesor Luis Alberto, acá le tengo el dato, hablando dentro de los indicadores de panorama nacional que se anclan a estos análisis. Miramos que el dólar esta semana ha tenido un rompimiento al alza de los indicadores. ¿Y esto por qué? Por el nerviosismo precisamente de la toma de decisiones del gobierno. El mercado está tomando con mucho nerviosismo eso y veníamos en una tendencia bajista. Recordemos que a nivel global el dólar se viene debilitando. Si uno va a medir el dólar index, que es el que se compara a la cesta de monedas más importantes del mundo, comparada con el dólar, viene en una tendencia de caída. Curiosamente, en esta semana, cuando se generó esa inestabilidad de los cambios, del cambio ministerial, de la crisis ministerial, rebotó un día una vela larga, precisamente rompiendo los 4.550, rompiendo los 4.600. Hoy, viernes, está cerrando el dólar en los 4.700 pesos, sigue subiendo el 0.93%. Esta tendencia y este rally de los últimos 3 días de esta semana es precisamente por el nerviosismo de la posible inestabilidad de gobierno y ministerial aquí en Colombia. Jimena, muy buena tarde, bienvenida a Panorama Económico. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, para nuestro equipo un fuerte abrazo, para nuestros invitados igualmente. Les cuento que acá en Los Ángeles estamos ya en 24 grados el día de hoy. Para este fin de semana llegaremos a alrededor de los 26 grados. Ya estamos a puertas del verano. Doctor, una noticia bien importante el día de ayer. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que creará centros regionales de procesamiento para que los inmigrantes puedan solicitar el ingreso a Estados Unidos. Esta decisión fue tomada porque se prevé que debido a la finalización de la implementación del Título 42 habrá un aumento importante de inmigrantes. Entonces, esta es una noticia positiva porque, como le hemos comentado, finaliza el Título 42, que fue una medida que tomó el gobierno del presidente Trump cuando arrancó la pandemia para poder tener unas medidas más rápidas con el ingreso de inmigrantes a Estados Unidos y para poderlos deportar rápidamente. Perdón, Jimena, te quería hacer una pregunta de lo que estás hablando para que los oyentes lo recuerden. ¿Cuál es la noticia positiva en esto? Pues que ahora en América Latina va a haber unos centros regionales de procesamiento para que puedan los inmigrantes llevar a cabo su trámite de migración más rápido. Entonces, esta es una noticia positiva porque va a hacer que se agilice un poco más el ingreso de los inmigrantes. Digamos, un ejemplo de ello podría ser quienes están solicitando el asilo.
Ya. Recordemos que las últimas medidas que ha tomado o que se han sabido acá en Estados Unidos es que si los que pretenden ingresar por la frontera siguen haciéndolo, pues los van a deportar inmediatamente. En cambio, si se hace una solicitud por la página de la Embajada de Estados Unidos solicitando la visa, pues esto va a ser mucho más rápido y va a ser eficaz, porque ya, como lo hemos dicho, pues el ingreso por la frontera de migrantes sin documentos, pues eso es algo que el gobierno ya dijo que no va a seguirlo permitiendo. Y como lo mencionaba, pues el título 42 termina ahorita en mayo. Entonces son medidas que están tomando y que todos los días hay alguna novedad respecto a el ingreso de inmigrantes y cómo poder controlar sobre todo este ingreso de personas que están buscando un asilo. Perfecto, Jimena, muy interesante esta medida porque facilita la vida a las personas que tienen estas necesidades de legalizar este proceso migratorio que vive tanto América Latina, porque realmente lo hemos comentado aquí en varios programas, no es el tema obvio, el tema legal y todo, pero el ideal sería que América Latina con sus recursos pudiéramos generar el pleno empleo para los latinoamericanos y no tener ni centroamericanos ni suramericanos que emigrar a otros países, buscar horizontes en otros países, porque precisamente cada uno de nuestros territorios no produce la capacidad, la generación de empleo. Entonces, ese es un gran reto y el presidente Biden lo ha reconocido, que la primera instancia es fortalecer a América Latina, que seamos socios antes que dependencias, para que podamos en alguna medida con el apoyo tecnológico, con la división del trabajo, con la exploración de nuevos proyectos, nuevas estrategias en la parte agroindustrial, en lo industrial. Y eso lo ha planteado el ministro de Comercio Exterior en varias oportunidades. Lo ha dicho de manera muy clara que Colombia debe reindustrializarse. El sector agrícola también debe repotencializarse porque estamos importando 14 millones de toneladas y ahí se nos van las divisas y por eso tenemos ese problema de déficit. Y eso se supera estructuralmente con este nuevo modelo de desarrollo que el gobierno va a implementar, porque va a habilitar nuevas áreas de producción agrícola. Y por eso, como Corea del Sur lo hizo en su momento, hizo una reforma agraria que permitiera la vinculación de tierras improductivas. Eso lo hizo como un prerequisito para la industrialización. Eso no es un invento latinoamericano. De ahí que han venido asesores coreanos a Colombia y este gobierno los ha contratado para asesorar, para hacer el seguimiento de la reforma agraria, porque si no hay una provisión de alimentos, no hay una seguridad alimentaria, difícilmente hay agroindustria y difícilmente hay proceso de industrialización, porque Corea vivió esa etapa. Hizo una gran reforma agraria y con esa hizo un gran impulso a la industrialización y a toda la innovación que necesitaba obviamente Corea, y obviamente era un país que estaba al igual que nosotros hace 50 años y de pronto más pobre que nosotros, pero logró superar muchas metas de crecimiento económico que nosotros no lo hemos logrado. Entonces por eso hay que traer a esas personas para asesorar a Colombia, y que es un sistema capitalista como el nuestro, que podemos hacer esas innovaciones y lograr salir de su desarrollo y nivelar la balanza que la tenemos en déficit, porque estamos importando alimentos que podemos producir en Colombia. Sí, es algo muy importante, por eso es... Sí, Jimena. Adelante, Jimena. No, y otra cosa, miremos que el tema del dólar para quienes vamos a viajar a Colombia, pues a nosotros los que estamos trabajando acá en Estados Unidos sí nos conviene el precio del dólar, y es más, si sube a 5.000, pues mucho más. Entonces esta es una medida, claro, positiva para quienes ingresamos a Colombia con dólares, pero obviamente no para quienes vienen a Estados Unidos. Entonces hay que mirarlo desde ambas vistas. Lo otro, doctor, es la Junta Directiva del Banco de la República, que decidió por mayoría aumentar en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, quedando en 13.25. Ahora, se especula, o pues me gustaría que ustedes le respondieran a nuestros oyentes, se especula que podría llegar a 15% la tasa de interés en junio. ¿De qué podría depender esto? ¿Qué opinan ustedes? Sí, me parece interesante, Jimena, y te adelantaste a los indicadores de Alejandro Velandia, pero está muy bien, está muy chévere. Y hay algo ahí, Jimena, que me parece importante la pregunta, siempre lo he dicho, esas buenas preguntas. ¿De qué depende, Jimena? El tema de inflación depende mucho, porque recordemos que los últimos 3 meses, aunque la inflación ha venido subiendo de forma más lenta, ya no es tan alarmante como venía subiendo. Antes estaba en 13.25, subía a 13.28, de 13.28 pasó a 13.34. Entonces, si sigue subiendo obviamente la inflación, el Banco de la República tiene por obligación que seguir subiendo tasas. ¿Por qué?
La sobreabundancia del dinero, y eso lo decía precisamente yo en pandemia, me acuerdo tanto de esas grabaciones, sería bueno que las repasáramos, que yo me adelantaba a eso. Cuando uno llena el mercado, el país de dinero, por encima de los bienes de producción y de servicios, obviamente genera un desequilibrio. Cuando una materia prima abunda mucho, tiende a perder valor, Jimena. Y como tiende a perder valor, precisamente los que se transan a través de esa materia prima tienden a coger valor. Por ejemplo, si miramos en Colombia, profesor Luis Alberto, comprar un carro en este momento es costosísimo. O sea, creo que es de los momentos en Colombia donde comprar carro es más costoso. Carros, por ejemplo, gama baja, 50, 60, 70 millones de pesos. Y eso que es mucho dinero. Dentro de lo que tú decías, sí, claro, el que está en Estados Unidos produciendo, Jimena, viene a Colombia y es un rey, se siente muy rico porque le rinden todos esos dólares en pesos. Pero pobrecitos a los colombianos, que es la masa, Claro. que es lo que importa aquí para el colombiano, viajar a Estados Unidos generando ingresos desde Colombia, pesos colombianos, es duro y es triste, Jimena. Pero no solo por ese lado, sino que nosotros como importamos no solo, como decía el profesor Luis Alberto, agricultura, alimentos, sino como nosotros no producimos ciencia y tecnología, en su mayoría, gran parte la tenemos que importar, pues obviamente esa ciencia, esa tecnología y esas manufacturas tecnológicas vienen en dólares. Entonces eso nos incrementan los costos generalizados. Entonces por eso es que, por ejemplo, yo decía y hacía un paralelo, no sé si recuerdan, Brasil, Jimena, subió las tasas. No tuvieron timidez en subir las tasas muy duro y las subieron rapidísimo. Llegaron al 13,75 y la inflación en Brasil empezó a decrecer mes a mes rapidísimo. Prácticamente bajaba de 50 puntos básicos a 100 puntos básicos, los puntos de inflación. Entonces fue positivo. En Colombia últimamente hay timidez en seguir subiendo la tasa con fuerza, por que precisamente los analistas del Banco de la República ven con mucho escepticismo y también con mucho nerviosismo las políticas del gobierno. Porque sí, claro, es muy lindo hablar de industrialización, pero profesor Luis Alberto, si uno no le ayuda a los industriales y a los inversionistas a que tengan más rentas y más dividendos, pues ¿cómo van a invertir? O sea, eso es un discurso contrario, ¿sí? Porque si nosotros damos por impuestos las menores rentas del mercado, las menores rentas dentro del hemisferio latinoamericano, pues ¿quién va a venir a invertir y quién va a hacer industria? A punta de subsidios una industria no funciona, ¿sí? La industria también tiene que ser competitiva. Hay subsidios, por ejemplo, en China, parte de Estados Unidos y parte de algunos países de Asia y Europa, que incentivan y cuidan mucho su aparato productivo, pero ellos también tienen que arrojar resultados, porque están obligados por sus accionistas a mostrar resultados, porque tienen que rendirle a sus accionistas y también tienen que generar buenas utilidades. Entonces, el discurso es que tiene que ir todo anclado de la mano. Impuestos que ayuden a la producción, impuestos que incentiven la inversión y precisamente democratizar la riqueza en el país, que es de qué forma. A Uribe Vélez hay que aplaudirle algo, el expresidente de Colombia, sin yo ser fanático ni fan del partido ni nada de eso. Pero, por ejemplo, él democratizó Ecopetrol. Gracias a eso pudieron entrar 400.000 accionistas que recibían dividendos y valorizaciones. Recordando Ecopetrol, profesor Luis Alberto y Jimena, la acción de Ecopetrol comenzó en 1.400 pesos, llegó a tocar niveles de 5.800 pesos. Oh sorpresa, esta semana con declaraciones del nuevo presidente Roa, Ecopetrol se cayó 15% adicional en el mercado de la ADR en los Estados Unidos y en pesos llegó a caer entre los 2.000 y los 2.300 y 2.200 pesos, cuando Ecopetrol este año, profesor Luis Alberto, está demostrando los mejores resultados por ingresos y por utilidades en toda la historia de Colombia. Recordemos que Ecopetrol, vuelvo y lo digo, es un activo del país, es la joya de la corona, es la empresa privada y pública que más registra ingresos y utilidades en este país. Es más, ni la segunda que viene pisándole los talones, que no es pisándole los talones, sino que viene lejos, no alcanza ni a la mitad de los ingresos que tuvo Ecopetrol, y mucho menos a las utilidades. Entonces, este tipo de cosas, el presidente nuevo Roa de Ecopetrol está llamado o a cuidar los resultados que dejó el presidente Felipe Bayón
o a mejorarlos, porque para eso estamos hablando de un gobierno de cambio. Perfecto. Jimena, vamos a escuchar al presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, a Francisco Lloreda, pero obviamente en ese plano que vamos analizando, o sea, escuchamos al ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda nos habla de la reindustrialización del país, de actualizar el catastro multipropósito, porque si no está actualizado el catastro, pues muchas fincas muy grandes en Colombia no pagan los impuestos que deben pagar, y si no se pagan impuestos, pues naturalmente los municipios no pueden desarrollarse, no pueden haber ninguna carreteras, ni las escuelas, ni los hospitales. Entonces, esto pues es interesante analizarlo desde todos los ángulos. Aquí Panorama Económico no está comprometido con ningún sector. Queremos escuchar a todos, al ministro de Hacienda, al ministro del Interior, ya lo escuchamos, al doctor Velasco, igualmente escuchamos al ministro de Salud, al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, con su nueva estrategia para tramitar el proyecto de reforma a la salud, y también hemos escuchado también a la presidenta de las EPS, de tal manera que todos los sectores desfilan, participan en Panorama Económico para que tengamos distintas miradas. Entonces vamos a escuchar a Francisco Lloreda, que hace un análisis de la industria importante en el país, de la industria petrolera. Escuchemos a Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Queremos realmente hablar de transición en Colombia, tenemos que pensar en el parque automotor. En que, pese a que nosotros contribuimos tampoco a la crisis climática global, eso no nos puede conducir a cruzarnos de brazos, y nosotros tenemos muchas razones para buscar, para ayudar a ese planeta, y querería especialmente también a ver qué hacemos en temas de adaptación, más bien al cambio climático. Pero sí creo que hay un camino por recorrer para que Colombia tenga una hoja de ruta muy clara de cómo realizar esa transición energética y para qué esa transición. Lo primero es esta industria. Esta industria es fascinante y peca en lo siguiente, y es que nosotros pareciera que no hemos aprendido a comunicar lo que se hace en la industria. Esta industria es líder en proyectos de sostenibilidad. Las empresas están trabajando entre otras como en dos caminos. Una es cómo lograr que sus operaciones sean sostenibles, y ahí los avances son significativos. Con frecuencia vemos que las empresas ponen en funcionamiento campos de paneles solares. ¿Para qué? Para que la electricidad que necesita su operación sea una electricidad que venga de fuentes limpias. También hace un trabajo muy importante, lo está haciendo para reducir emisiones de gases de metano en las operaciones. El compromiso de la industria, de las empresas, con la reducción de gases de efecto invernadero en sus operaciones es total. Y no tengo la menor duda que se van a cumplir las metas que se trazaron con el Ministerio de Minas y Energía hace unos años. Pero también aporta en otro sentido, y es que lo uno es evitar que haya emisión de gases, lo otro es cómo ayudamos a capturar gases que ya están en la atmósfera, y el trabajo que hace esta industria para ayudar no solo a forestar, sino a reforestar en Colombia es gigantesco. En los últimos años la industria sembró más de 5.8 millones de árboles. Es el sector líder en deforestación en Colombia, ¿no? Además del destino de recursos para la compra de predios donde tenemos las cuencas hidrográficas. Entonces, esto para mencionarle algo, y uno podría tomar empresa por empresa, y no se imaginan todo lo que están haciendo. Entonces, el foro aquí apunta a discutir y analizar de manera constructiva sobre los hechos gruesos que estamos hablando, pero también para que se conozcan estos hechos de sostenibilidad de las distintas empresas, y que son materia de orgullo, y que sin duda alguna sitúan a esta industria
con una industria líder en la transición energética. Ese dato, para el foro, están todos invitados, le doy el dato, pero son recursos importantes, muy importantes, porque esta industria toma en serio su responsabilidad ambiental. Estas son las declaraciones del presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco Lloreda, frente a lo que está haciendo la industria, y él lo manifiesta claramente, que las empresas pues tienen unos programas de transición energética también, usan paneles solares para el suministro de energía eléctrica donde están las plantas de producción, en fin, están haciendo una labor muy interesante. Él lo reconoce, que a falta de comunicación, y para eso estamos los medios, para darle a la comunidad esta información, analizarla fríamente. Francisco Lloreda plantea que ellos están siendo parte de la transición energética, que están muy comprometidos y que reconocen que la industria pues tiene que transformarse, tiene que contaminar menos, tiene que hacer menos emisiones, tiene que hacer un control de gas metano, en fin, que lo están haciendo muchas empresas, y pues esos son los argumentos por parte del sector privado en Colombia. Sí, algo muy importante, y qué bueno que hablamos de esto, porque profesor, para hablar de estas cosas a veces toca tener experiencia, queridos oyentes y colegas. ¿A qué me refiero? Yo tuve experiencias de cotizar con el mercado de la energía limpia, energía fósil, y cuando uno empieza en esa aventura que no lleva 1, 2, 10 más años, puede ser más de 15 años, pues uno se da cuenta qué es lo que pasa en esa atmósfera y cómo es que se mueve en esa dinámica de esas energías. Recordemos que las energías limpias en este momento no son totalmente autosostenibles ni autosustentables. ¿Por qué lo digo? Recuerdo una vez que yo estaba en un foro y me encontré con un gran empresario danés que trabajaba con energías limpias, profesor Luis Alberto. Oh, sorpresa, que él me dice que él estaba comprando precisamente una cantidad de motores diésel para poder llevárselos a zonas apartadas, porque esas tecnologías limpias son intermitentes. ¿Qué quiere decir son intermitentes? Funcionan por horas, por épocas, por ratos del día. Por ejemplo, energía solar, si el día se cierra y se cierra el sol, pues obviamente esa energía tiende a bajar. Si la energía con el viento, que son las eólicas, tiende a bajar la corriente de viento, pues esa energía tiende a bajar, entonces no es autosostenible. Si bien estamos de acuerdo, por eso estaba metido en el tema, que uno tiene que patrocinar todo lo que sea limpio y con menos impacto ambiental, hay que hablar de todo. Recordemos que gran parte de los gases efecto invernadero, que son gases metano y otros, provienen de la agricultura y de la crianza extensiva de animales. Y otra cosa que a veces parece poco coherente, la exploración del cobre. Resulta que el cobre es un elemento de las nuevas industrias, aparentemente, que son las componentes, es uno de los componentes de las industrias limpias. Los paneles solares, las turbinas de hélice y otra serie de elementos electrónicos y todo, componentes, vienen con precursores como el cobre. Y si vamos a mirar países como Chile, tienen muchos problemas de contaminación con el tema del cobre. Entonces, si nos ponemos a analizar todo en esta vida contamina. Algo que dijo el señor Lloreda tiene mucha razón. Lo que hay que hacer las materias primas es un buen manejo, que sean sustentables y sostenibles en el impacto ambiental. O sea, que se les pueda dar un buen manejo y que puedan reducir precisamente ese impacto en la huella de carbono. Arabia Saudita precisamente tiene unos científicos trabajando en el tema para precisamente capturar todo lo que genera esa emisión y qué elementos nuevos se pueden usar para mejorar la eficiencia de estas materias primas. Pero recordemos que, profesor Luis Alberto, hay que hacer un llamado a la conciencia de todos. Si nosotros tenemos una materia prima con la que no cuentan muchos países y que es tan esencial como el energético, petróleo y gas, debemos de cuidarlo, porque todos los países pueden producir hidrógeno si tienen el dinero y la tecnología. Todos los países no pueden producir energía, petróleo y gas porque no lo tienen. Sí, pero ya cerrando con estos indicadores importantes para Colombia, vemos el crudo WTI hoy cerrando en los $76 con 69 centavos. En el caso del crudo Brent, que también lo maneja Colombia, cierra en los $80 con 28 centavos, hoy sube más el 2.63% en el caso del Brent y en el WTI 2.58%. El oro tiene un leve retroceso el día de hoy,
cae en menos el 0,02% y cierra en los $1.998,65 por cada onza de oro. En el caso de la plata, otro refugio de capitales. Profesor Luis Alberto, si el país sigue en riesgo, para que usted pueda invertir, el segundo es la plata. Por excelencia, $25,33, y esta sube en el mercado hoy el 0,46%. Y cerrando con el análisis, no nos vayamos a la demagogia, analicemos los datos, las cifras. Lo bonito de las cifras es que las cifras no mienten, nos dan un buen derrotero, nos dan un camino, una guía y una luz para buscar esos resultados. Y algo muy importante, sí, está muy bien que traigan asesores coreanos, pero traigamos irlandeses y de Singapur también, porque son los actuales de moda en generación de inversión a nivel global y con más PIB per cápita del mundo. Están dentro de los 5 mejores del mundo en este momento, lo que es Irlanda, Suiza y Singapur. Y vamos a escuchar la segunda parte en 2 minutos, no la podemos escuchar completa de esta rueda de prensa con el doctor Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, quien nos da un avance de que vamos a subir la producción de petróleo, no mucho, pero sí cerca de 20.000 barriles diarios, 770.000 estamos cerrando este año, según las proyecciones que tiene esta Asociación Colombiana de Petróleos. Escuchemos a Francisco Lloreda. Pasado, y que vamos a llegar a aproximadamente 770.000 barriles al día. La actividad a la fecha pareciera confirmar esa proyección, porque llevamos más de 18 pozos exploratorios este año. Y hay 5 que están en camino. Entonces, creemos que se va a lograr mantener e incrementar un poco la producción, lo cual esperamos se dé y sería bueno para el país. Las empresas están buscando producir al máximo, entre ellas Ecopetrol y también las privadas, no socias en algunos proyectos con la empresa de mayoría estatal, pero sí desde el punto de vista de entender que esta es una industria de ciclos y que vendrán nuevos ciclos de precios altos y ojalá cuando eso ocurra pues no nos sorprenda con que Colombia ya no cuenta con una capacidad de producción importante como la que tenemos hoy día. Diálogos territoriales para escuchar a las comunidades al respecto. Hay unos espacios en los que se trata el tema. Seguramente no estamos en el punto de contar con una hoja de ruta, y eso no nos debe sorprender por una razón, Tatiana, y es porque la hoja de ruta de la transición debe necesariamente depender de un análisis más integral, como por ejemplo decir, bueno, ¿cuánto tiempo le puede tomar a Colombia diversificar su canasta exportadora? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa desde el punto de vista del desarrollo de actividades productivas distintas al sector energético en Colombia? Este es el análisis que hace Francisco Lloreda en cuanto a la diversificación. Él dice que no está completa la hoja de ruta, que se debe cuantificar cuánto vale la diversificación. Obviamente, y lo han dicho muchos analistas, ¿cuánto se demora, no? Y el tiempo que se va a desarrollar. ¿Sabe por qué? Y la acumulación de capital. ¿De dónde sale el capital? Perdón que entre con algo que es muy importante. La nueva industria del hidrógeno, si bien es cierto que Ecopetrol la viene patrocinando antes del gobierno de Petro, porque esto no es una idea de Petro, sino viene de atrás, recordemos que una industria, profesor, para posicionarse puede llevar 10, 20 o 30 años. ¿Sabe por qué? En el avance de la tecnología.
Primero por eso. Y dos, el posicionamiento en el mercado que tenga esa materia prima y la fortaleza que Colombia y los rendimientos que genera hacia eso. Pero algo muy importante, recordemos que vamos supuestamente a los 770.000. Colombia llegó a tener producción de más de 1.000.000 de barriles, fluctúa entre 1.000.000 y 1.100.000 barriles. Perfecto. Hoy nos acompaña Lina Morales, coordinadora de convenios estratégicos de turismo de Compensar, para hablar de este tema que es importante en la economía colombiana. El turismo genera, pues supuestamente el gobierno nacional tiene como estrategia incrementar el turismo y ser una fuente generadora de divisas que progresivamente vaya sustituyendo divisas de otros sectores, específicamente del sector energético. No es fácil porque en la pasada reforma tributaria se volvió a incrementar el IVA al 19% para tiquetes aéreos y para los hoteles, y esto pues naturalmente volvió, pues antes de la pandemia tenían ya el IVA. En la pandemia se estableció un 5%, pero al volver a subir el IVA al 19%, ha desestimulado en alguna medida la demanda fuerte del turismo colombiano, y tuvimos la experiencia de San Andrés, de Cartagena, donde en las pasadas puentes y Semanas Santas se ha registrado una disminución del turismo a nivel nacional, y desde luego también a nivel internacional pues se han encarecido los tiquetes. Pero a nivel local, a nivel regional, vamos a hacerles unas preguntas muy puntuales a Lina, relacionadas como, por ejemplo, apostarle al turismo sostenible. ¿Cómo le están ustedes apostando a este renglón que es el turismo sostenible? Bienvenida a Panorama Económico y cuéntenos cómo vienen trabajando este tema del turismo sostenible. Hola, muy buenas tardes para todos. Un gusto acompañarlos el día de hoy. Efectivamente, Compensar en todo su desarrollo, no solamente en turismo, sino realmente en todos los negocios que tenemos, le apostamos fuertemente a la sostenibilidad. Y turismo, sin duda alguna, y no solamente porque trabaje en él, es un sector económico muy lindo que depende de su gente, que depende de los paisajes, o sea, el sector subsiste gracias a lo que es tanto ambiental como socialmente. Todos los días nos esforzamos por educar a un viajero que realmente sea consciente de que cada vez que viaja genera un impacto positivo o negativo, pero que en manos de él está realmente generar acciones para que compense o para que realmente sea un impacto positivo. Nos encargamos de educar al viajero, de darle herramientas, de enseñarlo a compensar una huella de carbono, de que entienda que cada vez que viaja puede pisar un coral, o que use bloqueador biodegradable, y darle todos estos tips. Pero adicional, desde nuestros hoteles, Lago Sol y Lago Mar, procuramos tener siempre unas políticas claras en cuanto a consumo local, a un desarrollo de la economía donde nos encontramos en la población, en la región en la que estamos, en que realmente el impacto de Compensar no solamente sea generación de empleo, sino que realmente se extienda hacia la economía del sector en el que nos ubicamos. Y pues por ende también a estar pendientes de ese cuidado del medio ambiente con ahorro de agua, de energía, paneles solares, ir disminuyendo poco a poco el desecho de alimentos que nos pega tanto, sobre todo cuando la alimentación es tipo buffet. Es un trabajo arduo que no para, que es todos los días, pero en el cual todos estamos involucrados. ¿Y cuáles son las alternativas que ofrece la Caja en el panorama del turismo sostenible? ¿Qué opciones está ofreciendo? Queremos empezar a tener estas opciones en todos los planes que tenemos, tanto con la agencia de viajes como con nuestros convenios con Cajas Sin Fronteras, Hoteles Estelar y por supuesto nuestros hoteles propios que son Lago Sol y Lago Mar. Tenemos ya planes en donde puedes ir a Santa Marta, por ejemplo, pasar 3 días, 2 noches delicioso de vacaciones, descansar en la playa, pero ¿por qué no ser voluntario para ir a hacer una limpieza de playas, de pronto Playa Cocos, que está tan impactada por la desembocadura del río Manzanares? Damos opciones de planes como ir a hacer una liberación de tortugas pues con cuidado y respetuosamente, no solamente viéndoles del tema comercial, sino de verdad identificamos a aquellos aliados que de verdad confiemos en que el trabajo de ellos es completamente el adecuado y responsable con el medio ambiente, y no solamente para generar turistas, sino porque realmente hay un trabajo fuerte detrás tanto de la comunidad como con la flora y fauna. Entonces ya hemos empezado a involucrar este tipo de planes en donde no solamente es viajar, sino que aprovechen esas oportunidades, por ejemplo, en Cartagena, estar con palenqueras, aprender de esta cultura maravillosa, a que aprendan a hacer turbantes, en Santa Marta, como le digo, hacer liberación de tortugas, viajar al Amazonas y propender por adoptar un árbol con algunos aliados que tenemos, o adoptar un jaguar y empezar a generar un impacto positivo a aquella región que visitamos. ¿Y quiénes pueden acceder a todos esos servicios
y beneficios que tienen en estos planes? Nuestras puertas están abiertas para absolutamente todos, tanto afiliados como no afiliados, pero pues bien sabemos que una caja de compensación vive por aquellos afiliados y tienen mejores tarifas o unas condiciones diferentes, pero tenemos las puertas abiertas para todos los que quieran viajar de nuestra mano. ¿Y qué programas tienen en el mes de la madre, mes de mayo, para pues hacer turismo y obviamente ofrecer opciones para celebrar estas fechas? Como bien lo decías al iniciar la entrevista, estamos realmente afectados sobre todo por el tema de las aerolíneas, entonces nuestra invitación es a que viajen cerquita a Bogotá, que se desplacen por carretera, que se deleiten con todos los paisajes que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, por supuesto, la primera opción, como siempre, son nuestros hoteles Lago Sol y Lago Mar, donde tenemos actividades espectaculares pensadas para las mamás, por ejemplo, spa, combos con piña colada delicioso y una tarde de relajación en el hotel, pero pues también y pensando en los gustos de las mamás, porque aquí lo importante es consentirlas a ellas, validar otros planes con la agencia de viajes, estar en Paipa, en Villa de Leyva, City Tours también, que a ellas les gusta tanto. Entonces realmente lo importante es que se comuniquen con nosotros, viajen, accedan a algunos descuentos que tenemos viajando en temporada baja de hasta el 20%, y sobre todo piensen en la mamá, que es lo que más le gusta, y puedan acceder a este tipo de planes. ¿Tienen convenios? Por ejemplo, en Paipa hay hoteles de compensar, o hacen convenios con las otras cajas para que las personas puedan tener esos beneficios también allá en otros hoteles. Hacemos convenio. Nosotros digamos que hemos aprendido que más allá de tener temas propios, es literal hacer una red de oferta y ser generadores de esa demanda. Entonces lo que hemos hecho es generar por ahora 2 muy buenos convenios. Uno de ellos es con Estelar. Entonces nuestros afiliados pueden viajar al Hotel Estelar de Paipa, que es preciosísimo, detrás del lago Sochagota, y disfrutar de aquellos deportes náuticos y de su maravilloso spa con hasta el 30% de descuento. O también pueden elegir el hotel de nuestra caja aliada, que es Confavoy, en su Hotel Panorama, que también es muy lindo y cuenta con piscinas de aguas termales y demás. Entonces las opciones las tenemos, y las tenemos en todo Colombia. Y finalmente, 3 recomendaciones para elegir un buen destino de descanso en este puente y en la temporada del mes de mayo, mes de las madres. Lo principal es que pensemos en las mamás. Uno quiere viajar y piensa que el viaje es para uno, pero pensar qué es lo que le gusta a ella. Siempre hay opciones para todos los gustos y presupuestos. Entonces, sepamos muy bien qué queremos, cuál es el tipo de viaje que queremos y nuestro presupuesto, para así, digamos, que cumplir con nuestras expectativas y tener las mejores vacaciones. Y también, por supuesto, y pensando en esto de la sostenibilidad, decidir con esa coherencia y decidir lugares, agencias que te respalden, hoteles que tengan un comportamiento sostenible, para que todos aportemos un granito de arena y hagamos de este mundo un lugar mejor. Lina Morales está con nosotros, y muchas gracias por esta charla tan interesante sobre el turismo en Colombia, el papel que ejercen las cajas de compensación familiar en la promoción, en la ejecución de esos planes de turismo, y desde luego para el mes de mayo con planes muy interesantes. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, y esperamos seguir conversando de los planes y proyectos que ustedes tengan en el mes, en todo el resto del año 2023. Muy amables. Muchas gracias, feliz de haber estado con ustedes este momento en este delicioso viernes prepuente, y feliz día para todos. Muy buena tarde, hasta luego. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, y en el Control Master el ingeniero de sonido Luis Daza. Hasta la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.